Ahora hablamos con Steven Forti, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenos días de nuevo. Buenos días, Olga, buenos días. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle es si usted cree que este gobierno que ha salido de las urnas y que previsiblemente se formará es el que necesita Italia tanto dentro como fuera de sus fronteras. Bueno, aquí dependerá de las filias y fobias políticas. Desde mi punto de vista, no. Y no lo digo solo porque como persona progresista y amante de los valores democráticos, me temo que este gobierno llevará a imponer una serie de valores ultraconservadores y posiblemente unos recortes de derechos, sobre todo hacia las minorías y lo que son los derechos civiles, sino por otro lado también desde el punto de vista internacional. Es un gobierno evidentemente que defiende como valores el soberanismo. Si ya no defiende, como hace unos años, la salida del euro y de la Unión Europea, sí la postura que tiene es la de querer frenar la integración europea y recuperar competencias respecto a Bruselas. En este momento yo creo que, además, en una coyuntura marcada, como bien sabemos, por la crisis energética, la guerra y la salida de la crisis del COVID-19, necesitamos cada vez lazos más fuertes entre los países europeos y, sobre todo, por ejemplo, políticas económicas, fiscales, etcétera, y energéticas comunes. No me parece el gobierno más adecuado para llevar a cabo un proyecto de este tipo, ni ellos lo quieren. Bueno, sin embargo, las izquierdas han sido bastante castigadas en las urnas. ¿A qué se debe? ¿Cree usted que no solamente las izquierdas, también los partidos tradicionales de derecha? ¿Por qué se está produciendo esto? Bueno, yo creo que aquí hay una serie de cuestiones. Por un lado, razones internas italianas. La ley electoral premiaba las coaliciones y lo que es el frente, llamémoslos así, progresista, se ha presentado dividido. Y la prueba es como en los colegios uninominales, donde vige el sistema mayoritario, más del 80% de esos escaños en la Cámara y el Senado se los ha llevado la coalición de ultraderecha, de Meloni, Salvini y Berlusconi. Ahora bien, evidentemente no es solo las reglas de los juegos electorales lo que explican el auge de formaciones políticas ultraderechistas. Eso pasa efectivamente en otros países. Pensemos en Suecia hace poco, recordemos Hungría y Polonia, etcétera, etcétera. Y aquí las causas son más generales, ¿no? Que hay causas económicas, es evidente. Las desigualdades sociales que han ido en aumento en las últimas décadas, el achicamiento de la clase media, el debilitamiento de los estados del bienestar, la precarización del trabajo, ha conllevado una reacción de algún tipo. La extrema derecha es una de las cosas que ha intentado capitalizar. Al mismo tiempo hay también una reacción cultural a la globalización neoliberal. Y ahí sabemos que también la extrema derecha intenta cabalgar esas fracturas, polarizando aún más la sociedad. Y por último, no cabe duda de que nuestras democracias liberales están viviendo una profunda crisis. Los datos de abstencionismo son evidentes y son una prueba fehaciente de ello, y por otro lado hay una creciente y ya, quiero decir, arraigada, lamentablemente, desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Un dato para tener claro de qué estamos hablando. Cuando se le pregunta a los ciudadanos en las clásicas encuestas, ¿confía usted en el Parlamento, los partidos políticos, el gobierno? En todos los países occidentales no suele haber más de un 30% de la población que dice confiar. Es decir, tenemos un problema enorme. Es en todas estas cuestiones donde hurga la extrema derecha y consigue capitalizar estos problemas que atañen a nuestras democracias. Por cierto, estamos muy pendientes a esta hora de la comparecencia de Enrico Letta, del líder del Partido Democrático. No se ha pronunciado hasta el momento. Vamos a recordar que ha tenido uno de los peores resultados del Partido Demócrata y vamos a estar muy atentos a sus palabras. Y traslado también, no se vaya Steven, vamos a trasladar también el debate aquí a la mesa, porque me gustaría preguntaros, Francesco, ¿cuál ha sido el error de Letta? ¿Por qué se descalabró? ¿Ha sido el hecho de que no se haya podido o de que no haya habido esa unión o esa coalición con el movimiento 5 estrellas? Yo aquí partiría de un dato que creo que puede ser relevante tener en cuenta. En los últimos, también en la última década, digamos desde 2011 hasta hoy, el Partido Democrático ha estado en todos los gobiernos menos uno, con una pausa de un solo año. Ese gobierno 5 Stelle e Liga Norte. Ese es un dato que yo creo que hay que considerar, teniendo en cuenta que parece ser que el electorado ha querido premiar un partido que no había estado, que no había sufrido a lo mejor ese desgaste de llevar muchos años en el gobierno.
Entonces, este puede ser un primer aspecto. Respecto al tema de las coaliciones, yo diría que ahí hay que tener en cuenta que hubo intentos por parte del Partido Democrático, junto, por un lado, al centro representado por ex representantes del Partido Democrático, Calenda y Matteo Renzi por un lado, y por el otro lado, más a la izquierda, de crear una coalición. Hubo un intento que primero llevó a un acuerdo electoral con el centro de estos dos partidos, que se llama Nazione e Italia Viva. Cuando Letta intentó extenderlo por el otro lado, también a la izquierda, con un partido que se llama Sinistra Italiana, una coalición más pequeña que se llama Sinistra Italiana Verdi, es decir, ecologistas, este intento de coalición ha fracasado, no ha funcionado. Entonces, otro aspecto. Claro, me gustaría preguntarle a Steven Forti, no sé si nos acompaña, está con nosotros. Bien, pues me gustaría preguntarle si usted cree que es el fin de Letta, si tiene que repensar el partido, ¿cuál cree que va a ser la postura que va a decir dentro de unos minutos? Bueno, veremos. Una posibilidad es que tire la toalla. La otra es que intente aguantar y veremos cuándo se celebre el Congreso del Partido Democrático. Pero ya antes de estas elecciones y de este mal resultado había voces que pedían un Congreso para un cambio de dirigencia y el nombre que se hace es el del presidente de la región Emilia-Romagna, Bonaccini, que ha ganado en 2020 las elecciones en un momento de auge de la Liga y que es bien valorado. Ahora, yo creo que aquí de fondo hay una cuestión, que es el Partido Democrático es una fusión en frío de dos culturas políticas que tienen una historia distinta. Lo que ha sido el Partido Comunista Italiano y el eurocomunismo de Berlinguer, y por el otro el mundo progresista vinculado al catolicismo social, a la democracia cristiana. El Partido Democrático nació en un momento en que Italia tenía un sistema bipolar y las democracias no vivían una fase de crisis como la actual. Es decir, ¿qué quiere ser el Partido Democrático en el futuro? ¿Quiere ser un partido liberal democrático con unas pinceladas de socialismo al estilo de Macron? ¿O quiere ser un partido de izquierda, evidentemente defendiendo la democracia liberal? Esta yo creo que es la gran cuestión. Y evidentemente la entrada en escena hace 10 años del movimiento 5 Estrellas, que ideológicamente siempre ha sido muy ambiguo, pero que ahora parece que se ha colocado, digamos, más hacia el mundo progresista, ¿no? Sobre todo ahora con Conte, le abre una serie de problemáticas al partido todavía gobernado, dirigido por Letta. Ignacio, por esto te quería preguntar, porque el movimiento 5 Estrellas de Conte se ha convertido en la tercera fuerza política, sobre todo arrasado en el sur. ¿Cuáles crees que han sido las claves para estos resultados de este partido? Bueno, es un partido que hace 4 años y medio tuvo un resultado mucho mejor, ¿no? De hecho, digamos, ganó sí, pero las encuestas le daban peor ahora. Ha habido un repunte, sobre todo en el sur al final. Y yo creo que este buen análisis que hace Steven, ¿no? tiene que ver con cómo el electorado italiano, digamos, progresista, o que considera, ¿no? que pretende del Estado que el Estado pues, genere más crecimiento y genere un crecimiento más igualitario, pues puede pensar que el Partido Socialista, el Partido Democrático, antiguo heredero de esa amalgama que va desde el comunismo, el Partido Socialista, hasta incluso la propia democracia cristiana, es demasiado establishment, forma parte de esa Italia que ha estado gobernando en realidad pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Luego es verdad que los comunistas estaban completamente en la oposición, pero el resultado de los 90 para acá se ve como una Italia, un tipo de Italia muy corresponsable de las carencias de la gobernanza italiana. Y entonces por eso la tentación del movimiento 5 Estrellas, que fue evidentemente muy grande hace 10 años, grandísima hace 5 años, o hace 4 años y medio, y ahora que ese dilema que tiene ese votante de si cuando está votando más como un voto para cambiar las cosas, votar más a 5 Estrellas que votar al Partido Democrático. Y es verdad que Italia además, pues a pesar de que durante muchísimo tiempo todo lo que fue la época de Guerra Fría tenía un Partido Comunista muy fuerte, el Partido Comunista más fuerte de toda Europa Occidental, y eso llevó a pensar que la izquierda italiana era particularmente fuerte. Lo cierto es que se ha demostrado que en comparación, desde luego, con el resto del sur de Europa, la izquierda italiana es menos fuerte desde el punto de vista electoral. Y eso hace las cosas muy complicadas al candidato del... No creo que le podamos echar la culpa a Letta de los resultados, sino que el Partido Democrático es que desde los años 90 le cuesta conectar
y hay claramente, ¿no?, pues ese apoyo sociológico muy fuerte a la derecha, incluso a una derecha tan radicalizada como la que ha ganado las elecciones, que sigue sin tener problemas para concentrar más del 40% del voto de los ciudadanos. O sea, que no es tanto una culpa, digamos, del ETA o del actual Partido Democrático, sino porque tiene muchos desafíos. Tiene por un lado estas 5 estrellas que le come electorado, tiene a la izquierda, es verdad que no muy fuerte, pero también pierde votos a su izquierda, y luego tiene ese centro de Renzi, que eran antiguos votantes suyos que también se le han ido. Tiene muchas vías de agua, mientras que la derecha, a pesar de estar dividida en 3, han sido capaces de unirse, presentarse a las elecciones y beneficiarse de ese sistema electoral. Quería hacer una pregunta también a Steven. ¿Cómo va a ser la oposición? ¿Cómo cree usted que va a ser la oposición? No sabemos si liderada por Letta o incluso por el propio Conte. Bueno, Letta veremos si dimite, digamos, sí, pero está claro que dependerá que pase ahí entre PD y 5 estrellas. Ahora, será una posición que podrá hacer muy poco, con la mayoría absoluta que parece obtendrá en escaños la derecha en las 2 cámaras del Parlamento. Será un trabajo, yo creo, de fondo, porque aunque es cierto que Italia tiene gobiernos inestables y la situación internacional en la que tiene todos los números para poder gobernar una entera legislatura, el gobierno que se va a formar ahora y que estará, digamos, hegemonizado por Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Y entonces yo creo que lo que tendrá que hacer la oposición será empezar a dialogar y pensar qué puede hacer para cambiar, digamos, las tornas y tener visos de ganar unas elecciones, teniendo en cuenta que dudo que la ley electoral se cambie, y si se cambia no creo que va a ser más proporcional en el futuro. Es decir, yo creo que aquí la gran cuestión es que Letta o quien liderará el Partido Democrático tendrá que volver a hablar sí o sí con los 5 estrellas y construir un proyecto de futuro con unas bases sólidas y de cara a las próximas elecciones que posiblemente tardarán 5 años en celebrarse. Pero serán largas, como han dicho, que han prometido terminar la legislatura. Steven Forti, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por acompañarnos aquí en el canal 24 Horas. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día. Gracias.